Comienza Partida Doble, el programa de ciencias económicas por Radio UBA 87.9. En la conducción, Norberto Lema. Coordinación temática y columnas, Andrés López y Oscar Cetrángolo. Producción, Unidad de Comunicación Institucional de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Muy buenas noches, arrancamos Partida Doble, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas. No creo que hablemos de fútbol hoy. No, porque es partida doble, todo lo que entra sale y todo lo que sale entra. Exactamente. ¿Cómo le va, profesor Cetrángolo? Muy bien, Norberto, muy bien. Profesor López, ¿cómo anda? Muy bien. ¿Todo bien? No vamos a hablar de fútbol, pero si Argentina estaría fuera del Mundial ahora, estaríamos un poco más apagados, sin duda. Yo veo que la economía está apagada, sin embargo, estamos acá. Bueno. Así que si se apaga la economía y nosotros seguimos acá, un partido de fútbol no nos afecta. Mientras no se apague Valderrama. Creo que no se va a apagar, parece un velador Valderrama, sí, creo que no se apaga nunca. Yo pensé que era un jugador colombiano. Sí, también. Musicalmente hablando, ¿qué nos trajo hoy? Yo traje un conjunto que me encanta, pero que nunca escucho. ¿No les pasa a ustedes eso? Que de repente escuchan una música y dicen, puta, qué bueno que es esto, qué lindo, pero nunca lo escucho, que es Jethro Tull. Es un gran grupo. Es un gran grupo, pero no tengo la costumbre de poner discos de Jethro Tull. Y los tengo, o por Spotify, no sé, y cuando lo escucho me encanta. Es increíble, Jethro. Yo lo vi en vivo, es algo que... Sí, yo también. El que lo ve en vivo solamente puede creer lo que es eso. Sí. Sobre todo cuando se lo contás a alguien que no lo vio en vivo y le decís, vos no lo viste, así que no entendés. No, pero tiene lo que diría en palabras de un teórico de la comunicación, el señor Walter Benjamin. Ajá. Decía que no hay como el aura de la obra original. Es como que uno ve una reproducción de la Mona Lisa, pero el original de la Mona Lisa solamente tiene el aura, ¿no? Sí. Cuando uno ve a Jethro Tull, verlo en vivo solamente da una idea de lo que... Yo lo había escuchado, pero cuando lo vi en vivo lo redimensioné. Yo creo que tenés razón, y lo que me parece que pasa ahí es que es un tipo de música, de conjunto, que cuando uno lo escuchaba en disco, le parecía que eso tenía que ser armado en estudio, de forma muy sofisticada. No se imaginaba que alguien podía hacer eso naturalmente, ¿no? Sí. Y es un tema ese. A mí, en este momento estoy... me regalaron un libro que acá no ha salido, que es La vida de Phil Collins. Se llama Aún no he muerto. Ajá. Estoy leyendo esa biografía, la estoy devorando, y estoy viendo todo lo que va por el costado de la vida de este señor. ¿Tu vida es No, yo escucho todo, pero de hecho hoy traje un tema de Led Zeppelin que se llama When the Leaf Breaks, cuando se rompe el dique. Y que ahora voy a contar cómo fue grabada, antes de que venga el tema, cómo fue particularmente grabada esa batería, que recién se lo comentaba el profesor López cuando veníamos, ¿no? Algo muy muy particular, el sonido que tiene esa batería, es algo demasiado simple, no es tan sofisticado, a veces las cosas sofisticadas salen de la manera más simple. Bueno, este tema está explicado en la biografía de Phil Collins cómo fue grabado por John Bonham. Ajá. Es increíble, así que bueno. Pero lo vas a poner porque porque yo ya sabía la anécdota de cómo había sido grabado, pero ahora sé el detalle exacto de cómo fue grabado y lo volví a escuchar y lo volví a redimensionar el tema, como le decía con Jethro. ¿Y vamos a escucharlo ahora? No sé, ¿cómo que qué trajo, profesor López, usted? Y yo cambié, pero en honor al día y también al tema que vamos a tratar, traje un clásico de los Beatles, Hard Day's Night. Escuché, ¿vieron el Carpool Karaoke de James Corden? Muy bueno. Con Paul McCartney. Algo increíble, Sí, me erizó la piel verlo. Así es. Increíble. ¿Qué quieren poner primero? Lo que quieran. Me da lo mismo. Arranquemos con... Yo le cuento cómo fue grabada esta batería. Hay una mansión que tiene como aproximadamente 300 años en Inglaterra, un lugar que se llama Headley Roach, que es muy muy antigua y tiene unas construcciones en madera adentro, las escaleras, todo.
Ahí fueron a grabar, fueron a componer el fin de semana. Era muy usada, muy alquilada por artistas para componer. Ajá. ¿No? Bastante derruida, llena de ratas el lugar, pero parece que inspiraba demasiado a muchos grupos famosos. Y en el hueco de la escalera de madera le dijeron a Bonham que vaya a buscar algo que había ahí guardado. Y se le cayó un elemento y escuchó una acústica muy especial. Ajá. Entonces dijo... si ustedes no se enojan, yo voy a agarrar toda mi batería o una parte de ella, porque no entra toda, y voy a hacerla sonar adentro del hueco de la escalera de madera, a ver cómo suena. Y sonó muy raro, muy distinto y muy potente. Y con una parte de su batería, no toda su batería, que es más difícil tocar con una batería chica que una batería grande, grabó esto, y escuchen el sonido de esta batería, pues es increíble. Cuando lo escuchan ahora, se redimensiona de lo que uno puede haber escuchado alguna vez. Me quedé con una duda. Sí. El lugar que era Healthy Roach, un lugar de inspiración de conjuntos de rock, sí. que había ratas. Estaba muy sucio y muy roto. Y 4 años después... ¿Y ahí componía Kiss? No. No, pero 4 años después compró esa mansión para ir a vivir con su familia, el señor Phil Collins. Bueno. Escúchenlo, es algo increíble esto. Lo bueno que el profesor Andrés López trajo un tema corto, entonces vamos compensando. Le dimos un fade a When the Leaf Breaks y Hard Day's Night y ya compensamos, ¿no? Compensamos las... Tenemos invitado en piso. Sí, tenemos el gusto que nos visite otra vez, porque ya ha estado en el programa, Ignacio Apela, que es profesor de nuestra facultad y economista del Banco Mundial aquí en Argentina. Así que gracias, Nacho, por venir. No, un placer, gracias por Y invitarme. aparte vino cuando está preparando su casamiento, la verdad que nos deja gracias por Hay gente que se casa Hay todavía. gente que se casa, hay gente que se casa Y y más de cree. una vez. Más de una, hay gente que hace eso. Sí, reincidentes. Reincidente, en fin. Muy bien. Bueno, Muy bien. y queríamos hablar con un tema que Nacho ha venido trabajando hace tiempo y que está muy en la tapa de los diarios, o no sé la tapa, pero digamos está en el debate público, que es el futuro del empleo y si los robots nos van a venir por nuestros trabajos, ¿no? Por ejemplo, este programa lo podrían conducir unos robots. A mí me gustó el adelanto por Twitter del profesor que dijo Skynet está acá. Skynet está aquí, está acá y nos va a venir a reemplazar a todos. Así que, ¿por qué no nos contás un poco básicamente de qué va el debate y qué sabemos hasta ahora del asunto? A ver, como vos decías, es verdad, el tema está de moda, entonces da para un debate abierto y en algunos casos poco riguroso también, entonces digo, hay que tener cuidado con ese tipo de discusión, pero también vale la pena decir que es entretenido, entonces uno puede entrar en ese debate todo el tiempo. Entretenido y muy necesario. Y necesario, por Claro. supuesto. Y en el extremo lo que uno observa o lo que uno puede leer en realidad son como dos grandes puntos de vista. Es decir, las máquinas vienen por nuestros trabajos y nosotros vamos a tener mucho tiempo ocioso disfrutando un café en la esquina. Si tenemos plata para pagarlo. Por Si supuesto. No vas a poder hablar con el mozo. Por Queda supuesto claro, que no, porque no, porque no va a haber mozo, pero bueno. pero quizás le pueda pedir una canción. Eso sí. Claro. No, y en el otro extremo, los que sostienen que, mirá, en realidad no es tan así, sino que el riesgo no es el riesgo al desempleo tecnológico, donde todos nos vamos a quedar sin alguna actividad para desarrollar, sino que, y esto es tal cual como nosotros lo venimos viendo al menos en Argentina y en los países de la región, que es donde venimos trabajando bastante, la automatización es un fenómeno que está ocurriendo, es decir, se están incorporando tecnologías de producción en base a la automatización y las comunicaciones digitales, que lo que hacen es, al fin del día, reemplazar, si se quiere, algunas tareas. Digo, no todas las tareas que desarrolla un trabajador. Digo, si, como se suele mencionar, hay como un porcentaje mágico que todos, o al menos se repite varias veces, que es el 60% del empleo va a desaparecer. Pero no hay una gran discusión sobre ese porcentaje. Y en realidad, el punto es que las ocupaciones no desaparecen per se. Lo que puede pasar es que las tareas que desarrollamos en nuestras ocupaciones puedan ser reemplazadas, pero al final del día, salvo un ascensorista que desarrolla solamente una tarea,
en general, todos nosotros en nuestras ocupaciones desarrollamos un mix de tareas. Entonces, algunas que pueden ser reemplazables, automatizables, y otras que no. Y en general, las que son automatizables son aquellas que son rutinarias. Entonces, me parece que es más por ese lado la discusión y no desde desde el primer punto desde la primera perspectiva de la desaparición del empleo. Uh-huh. Ahora, Nacho, vos recién decías en los países que estamos trabajando. ¿Qué tipo de trabajo están haciendo? ¿Qué tipo de estudios se están haciendo? Lo que digo, hay una gran literatura sobre esto, y como yo te decía recién, lo que la automatización viene a reemplazar son algunas tareas. Ajá. Y no las ocupaciones. Entonces hay un enfoque metodológico, digo, no quiero ser muy técnico, pero es un enfoque metodológico que se llama el enfoque de tareas. Uh-huh. Y básicamente lo que se trata de hacer es analizar cómo va evolucionando el empleo, mejor dicho, cómo va evolucionando el perfil del empleo. El perfil desde el punto de vista de las tareas que se suelen o que desarrollan los trabajadores en sus ocupaciones. Claro. Y ¿qué tipo de tareas se siguen haciendo? ¿Qué tipo de tareas no? Claro, y hay 4 grandes grupos. En realidad son un poquito más, pero a grandes rasgos son 4 grandes grupos de tareas. Las tareas pueden ser rutinarias o no rutinarias, uh-huh, y cognitivas o manuales. Todas las tareas que son rutinarias son factibles de ser automatizadas, porque pueden ser fácilmente codificables en un algoritmo y ejecutadas desde algún programa computacional. Entonces, ¿qué le queda al trabajador? Todas aquellas tareas que no son rutinarias, tanto manuales, sí, como cognitivas. Lo que uno observa en estos países, sacando algunas excepciones, es que en los últimos 20 años la importancia relativa de estas tareas no rutinarias, y sobre todo las cognitivas, se incrementó muchísimo. Mientras que la importancia relativa de las tareas rutinarias, manuales sobre todo, decrece. Es decir, que hay cierto cambio en el perfil de lo que vamos haciendo nosotros en nuestras ocupaciones. No sé al final del día, pero en el medio lo que vos estás diciendo es que es muy posible que la distribución del ingreso empeore. Es eso lo que estoy diciendo. Sí. Exactamente eso. Lo que planteaba Andrés al principio, o lo que me preguntaba Andrés al principio, yo no considero que el riesgo de la incorporación lo venimos discutiendo hace mucho nosotros, pero no considero que el riesgo de la incorporación de nuevas tecnologías de producción sea el desempleo tecnológico. El riesgo real es la polarización del mercado de trabajo con su consecuente concentración, sí, claro, de los ingresos. Sí, porque hasta donde sabemos lo que está ocurriendo es que está desapareciendo el trabajo o está siendo más afectado el trabajo de media calificación, ¿no? Digamos, entonces la polarización, ¿no? del mercado de trabajo. Exacto, y el punto es ese, porque ¿cuál es la reacción natural de mi mujer, de mi hija, de un no economista, es preocuparse por las personas de menor nivel de calificación y el riesgo de la pobreza y demás. Claro. Ese no es el riesgo, porque el mercado podría porque no se está observando tan directamente ahora, pero podría, en esta tendencia, polarizarse. ¿Qué significa polarizarse? Que se incrementan los extremos de la distribución. ¿Qué quiero decir con esto? Ajá. Se incrementa la importancia de los empleos con alta intensidad de tareas no rutinarias, manuales, sí, y cognitivas, y cae la importancia de los empleos rutinarios, los del medio, los que requieren nivel de medio de educación, que básicamente en Argentina son los servicios, que es por donde transita la clase media. Claro. Ahí está el riesgo. Uh-huh. La vez pasada hablaba de este tema con alguien que era un director de una empresa automotriz, y me decía, sí, nosotros en un estado de una economía ideal, estamos hablando de que se vende y que está todo perfecto. Me dice, por un robot que ponemos, eliminamos 3 puestos en la línea de producción, pero nosotros agregamos 10 en la parte logística. O sea, estamos vendiendo muchos más autos y vamos a necesitar mucha más gente en distribución y tercerizar. Además, me dice, por la tercerización que vamos a tener con los autopartistas, estamos creando más puestos de trabajo por tercerización, me dice. O sea, en ese sentido no es tan directo la eliminación de los 3 puestos que son reales en la línea de producción, pero se aumentan por otros lados, ¿no? Bueno, eso es lo que estamos trabajando acá con el profesor.
Digo, hay un ejemplo que es muy típico y hay un grafiquito, unos números que son súper representativos, y es en el periodo en el cual se dio la mayor expansión de cajeros automáticos en Estados Unidos, es el periodo en el cual se da la mayor expansión de demanda de trabajo bancario. Y eso es lo que nosotros en la discusión interna nuestra con Andrés es lo que llamamos efecto escala, y lo otro que vos mencionabas al principio, efecto sustitución. ¿Qué quiero decir? Es posible, por supuesto que hay ocupaciones que son muy intensivas en tareas rutinarias que pueden ser o que pueden generar desplazamiento de mano de obra, es verdad. Claro. Pero también, dependiendo de qué tipo de tecnología de producción se incorpora, puede generar ganancias de eficiencia, menores costos de producción, claro. Depende de la estructura del mercado, eso ahí hay un supuesto importante que depende de cuál es la estructura del mercado, puede haber un traslado a precios, claro. Y mayor expansión de producción, claro. y esto que vos decís, ¿no? Logística, por poner un término. Aparte, si me lo permiten, puede ser un término un poco marxista. Esas tareas rutinarias son bastante alienantes. Digo, por lo menos en la industria automotriz, el tipo que está haciendo 6 horas exactamente lo mismo, tiene un desgaste mucho más rápido que otra persona, claro. ¿no? Ahora, claro, porque evidentemente es más fácil reemplazar un soldador o alguien que pinte, ¿no? Digamos, en la línea de montaje, y es un robot, lo sabe hacer y lo puedes programar para que reconozca distintos modelos, pero el vendedor todavía te tiene que convencer de que este es tu auto, ¿no? Digamos, y te tiene que y acompañarte a probarlo, y todavía los robots no están para hacer esa interacción personal, ¿no? No, y la pregunta es que hacia dónde se dirige esa persona que antes se dedicaba a soldar. Digo, cuando nosotros observamos en algunos países, quiero ser claro en esto, no en todos, que hay una polarización en el mercado de trabajo, la pregunta que surge después y que estamos intentando responder es, bueno, estos trabajadores que hacían tareas rutinarias, en especial cognitivas, sí. ¿Hacia dónde se están dirigiendo? ¿Hacia qué lado de la distribución? ¿Hacia las ocupaciones intensivas en tareas cognitivas no rutinarias, que son las de mayor pago, o hacia las tareas manuales no rutinarias? Claro. Y ahí hay una linda discusión que tiene que ver con la edad promedio o con la cohorte a la que pertenece el trabajador. Entonces también se habla del envejecimiento de las tareas, y digo, es muy amplia la discusión, y es súper interesante, pero esa es la pregunta que creo que es relevante, ¿no? ¿Hacia dónde se dirigen los tipos que estaban en el medio? De hecho, ¿en qué países están trabajando? En México... México, Perú, Bolivia, El Salvador, República Dominicana, Uruguay. En Uruguay con mayor énfasis porque tenemos un proyecto en paralelo, claro. Precisamente para identificar esto, tratar de identificar, aunque es muy difícil, si hay un efecto escala, claro. Si el cambio tecnológico incrementa el nivel de empleo o sustituye, por supuesto en Argentina y en Chile. O sea que es un programa bien diverso, digamos, es muy amplio y es lindo porque es interesante, porque hay una heterogeneidad interesante. Digo, el caso de República Dominicana es un caso contrario a lo que ocurre en todo el resto de los países de América Latina. ¿Por qué? Porque en República Dominicana lo que se observa en los últimos 25 años es que lo que se incrementó fue la importancia relativa de las tareas manuales y rutinarias. ¿Por qué? Qué raro. No tengo una respuesta, tengo una hipótesis. Ajá, a ver. La hipótesis es, dado el bajo nivel de calificación de la fuerza de trabajo en República Dominicana, concentraron. La manera de generar empleo es en aquellas actividades que son manuales y rutinarias, o manuales no rutinarias. El turismo. Uh-huh. Claro. Pero es una hipótesis, no tengo como... Bueno, el turismo es una típica actividad donde es difícil pensar que en lo inmediato aparezcan robots masivamente reemplazando gente, ¿no? Porque vos, claro. ¿no? A menos que sea Jurassic Park, no creo. Claro. Sí, totalmente. O sea, va a ser medio difícil. No tenemos noticiero, tenemos tanda corta. Muy bien. Vamos y venimos. Perfecto. Inicio del espacio publicitario. Noticias de la UBA. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y cómo? Las actividades de las 13 facultades, el CDC, los institutos, los hospitales, los colegios están en Noticias de la UBA, con la conducción de Geraldine Murisasco. Noticias de la UBA, de lunes a viernes a las 8 por Radio UBA.
Media Pila, el programa del Colegio Nacional de Buenos Aires en su segunda temporada. Noticias, invitados, entrevistas y toda la información del colegio conducido por sus alumnos. Media Pila, segunda temporada. El magazine que te acompaña de 16 a 17 en Radio UBA. Tu palabra. El programa de la Secretaría de Desarrollo y Bienestar de los Trabajadores Universitarios. Tu palabra. El punto de encuentro no docente en la radio. Escúchalo todos los jueves de 13 a 14 con la conducción de Belén Luise y Gabriela Bresán. Fin del espacio publicitario. Mientras en la pausa tenemos nuestra sección de turismo, ahora volvemos a nuestra sección tecnología sustitutiva de la mano de obra humana. Así es. Pasamos, pero ¿vamos a una canción o volvemos con la...? Lo que quiera, que lo veo muy Jethro Tull al profesor Cetrangolo. Porque la viste con la flauta en la boca. No, lo veo muy así, observando, escuchando. Así. Bueno, vamos con Jethro Tull y volvemos en unos minutos. El que toca el bajo en la cortina nuestra es Gary Moore, ¿sabían? Muy bien. Tocaba el bajo también, muy bueno. Seguimos con nuestro invitado. Sí, estábamos hablando de si los robots vienen por nuestro trabajo y hay una cosa que también me parece que en el debate a veces se omite, que es que esa literatura que Ignacio comentaba al principio, que calcula, bueno, si un trabajo es automatizable, una tarea es automatizable, va a ser automatizada, omite una serie de distancias que hay entre que algo es técnicamente factible y algo ocurre, ¿no? Y se difunde, entre ellos la cuestión de cómo funciona el mercado de trabajo, los sindicatos, la cultura, es decir, porque por ahí uno puede ser que venga un mozo y venga un robot, pero quizás vos querés hablar con alguien que si le preguntás cuál es el postre más rico, te diga lo haya probado, ¿no? Digamos, cosa que un robot difícilmente haga. Bueno, el otro día estuve 2-3 semanas en un lugar, en otra ciudad, y ya a la tercera semana salimos a almorzar con un compañero del trabajo y me dice, ¿dónde querés ir? A un lugar donde haya mozo. Porque era todo autoservicio y pasan esas cosas. ¿En qué ciudad era eso? En Washington. ¿Tan así es? Bueno, podés encontrar de todo. Bueno, pero cerca de la oficina, qué sé yo, no pasaban esas cosas. Claro. Pero sí, lo que planteas es así. Sobre todo, digo, hay dos cosas me parece que son importantes, porque uno como economista lo que primero tiende a mirar son los precios relativos. Quiero decir, no se incorpora cierta tecnología de producción que automatiza algunas tareas desarrolladas por el trabajador y se continúa desarrollándola del trabajador porque efectivamente para el sector productivo es menos costoso que incorporar la nueva tecnología. Digo, lo primero que uno mira son los precios relativos y está bien. El punto es, por ejemplo en Argentina y en Uruguay también, una cosa que ha sucedido en los últimos 20 años es que la importancia de las tareas cognitivas rutinarias, esas que son posibles de ser automatizadas, crecieron un montón. Es decir, no se incorporó tecnología de producción que automatice ese tipo de tareas aún tan fuertemente. Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿No? Y lo primero que uno mira son precios relativos. Ahora, los precios relativos pueden ser simplemente la relación de precios de mercado, y está bien, y eso en algún momento cambiará o no, depende, porque no es lo mismo en países en desarrollo que en países desarrollados, pero también puede estar afectado por la economía política o por las instituciones mejor. No, hay rigideces institucionales. Ahora, la expansión de esos empleos
¿no te parece que sea más en servicios que en otras áreas? Digo, por el sector agropecuario el avance de automatización es impresionante, ¿no? No, de hecho es eso, es en servicios. Es el servicio. Es en servicios, es el sector servicios. Pero repito, digo, uno va al súper hoy y elige su producto, lo escanea solo, lo paga solo, digo, lo pesa solo, digo, todo. Entonces uno diría, la primera reacción es, wow, la automatización viene por todos los servicios. Sin embargo, no es tan así en nuestros países. O sea, en algunos sectores sí, pero en la media hay un incremento de o no hay una incorporación masiva de tecnología que automatice tareas desarrolladas por humanos. Igualmente, creo que en algún sector de servicios la presencia de humanos prestigia o al día de hoy puede darle un plus a una empresa, como por ejemplo en un sector de reclamos de una empresa, que atiende a una persona y que no atiende una máquina, hoy es un plus para la empresa, ¿no? Por supuesto, como yo mencionaba al principio, hay un grupo de tareas, yo lo agrupé en cuatro tipos, pero en realidad son 5, 6, 7, dependiendo qué es lo que uno considere, pero uno tiene que ver con las relaciones interpersonales. Ese tipo de tareas son tareas cognitivas, no rutinarias, y de relaciones interpersonales, que vos necesitas del diálogo y de la discusión con la persona. No hay manera de que una máquina venga a reemplazarlo, digo. Pero a veces lo reemplaza y mal, pero lo reemplaza. Digo, te cuento un ejemplo. Digo, yo viajé hace poco a Europa y perdí una valija, ¿no? En un vuelo de Vueling. No tengo manera de hablar con nadie. El reclamo es por internet. Y dice, si usted quiere hacer una consulta personal, tiene este número de teléfono, y te atiende un robot, y te mandan a otro teléfono que es otro robot. Entonces, me parece que en el mundo pasan cosas raras, y creo que es un momento donde se está tratando de acomodar el mercado, y todavía no está claro qué es lo que debe hacer una persona y qué es lo que debe hacer un robot, ¿no? Sí, absolutamente. Y a veces el usuario no tiene manera de reclamar, ¿no? Seguramente todos hemos escuchado, y yo por lo menos me inquieté, como otra gente, por el experimento de la presentación del asistente virtual de Google, que estaba pidiendo un turno para, creo que la peluquería, ¿no? Digo, algo por el estilo, y el asistente virtual de Google hablaba y era imposible distinguir si tenías una persona, si era alguien humano o robótico, hasta porque interactuaba en tiempo real con el que respondía, y hasta dudaba, ¿no? Hacía déjame ver, ¿no? De hecho, cuando uno está online chateando, la gran mayoría de las veces en las empresas son robots, sí. no son personas. Porque estás dando pie a una discusión que no se está dando, pero que se va a dar en cualquier momento, y es que cuando hablamos de automatización y de automatización de tareas rutinarias, la discusión que yo creo que se viene en segundas generaciones, cómo la automatización o nuevas tecnologías de producción rutinarizan tareas que tradicionalmente no eran rutinarias. Entonces, claro. ¿se entiende? Sí, Digo, sí, hay claro. incentivos a rutinarizar ciertas tareas, dada la nueva tecnología de producción, digo, sí. Que es lo que se referencias vos. Claro, porque la cuestión es, claro, cuando uno empieza a automatizar actividades en donde el robot necesita tomar decisiones en función de lo que el otro le va planteando, y tener cierta flexibilidad, ¿no? Exacto. Digamos, no están prepautadas las opciones. Ahora, supongamos que de todos modos hay una pérdida de empleos, o que el sistema no logra sostener en el tiempo el ritmo de crecimiento de empleo para que la población que va creciendo se incorpore al mercado de trabajo. ¿Cuáles son las opciones disponibles? ¿Bajar la cantidad de horas? ¿Pagarle a alguna gente para que no trabaje? ¿Redistribuir el trabajo, como proponen algunos? En fin. Hay una opción, es la más fácil, digo, en chiste, pero en serio, que es para los que también trabajamos en temas de demografía. Sí, claro. Ahí hay una opción natural, y es, la demografía te empuja a una reducción de la oferta de trabajo. Entonces, quizás
compensa, y si compensa no tenemos nada que discutir. Pero eso es en los países más envejecidos, valga la redundancia, ¿no? No aplica a África probablemente eso, ¿no? No, porque África es muy joven, pero sí en los países de América Latina que están transitando el envejecimiento. Yo de nuevo, creo que no vamos a hacer futurología aquí, pero como puede haber una expulsión de trabajadores, también puede haber una creación de nuevas ocupaciones. Me parece que valdría más la pena pensar en cómo fomentar o cómo promover ese tipo de acciones. Pero Nacho, en general, no saliendo de lo específico, frente a esta realidad, ¿cuáles son las opciones de políticas públicas en general? Hay tres o dos grandes grupos. La protección social es un jugador muy importante en esto, en la transición, y si efectivamente se genera alguna especie de expulsión de trabajadores del mercado de trabajo, vos necesitas de la protección social para mitigar el problema. Exacto. Ahora, ¿cómo te adaptas a...? Y esta es una gran discusión. La segunda opción es ese, es el proceso de adaptación y de readaptación. Por supuesto que, al final del día terminamos discutiendo el rol del sistema de formación, pero cuando digo el sistema de formación no estoy hablando del sistema de formación formal, estoy hablando del sistema de formación a lo largo de todo el ciclo de vida de la persona. Claro. Por supuesto, el rol de la escuela, del sistema formal educativo es importante porque, de nuevo, nosotros creemos que tiene que haber un cambio en la forma en los contenidos y en la forma de transmitir esos contenidos. Claro. Te doy un ejemplo. Mi hija estaba estudiando ecuaciones en matemática un día, hace un par de años atrás, y le digo, ecuaciones, Y, X, sí, ecuaciones, matemáticas, fantástico. Al día siguiente, o los 2 días, está estudiando física, masa, por altura, no sé qué historia. Ecuaciones. No, esto es física. No, ¿se entiende lo que digo? El salir del tema de asignaturas a empezar a trabajar por proyectos, y me parece que esa es una discusión que se tiene que dar. Yo no soy experto en eso. Pero me parece que es una discusión que hay un cambio que hay que dar, no cabe duda. Y por supuesto el sistema de formación continua para los trabajadores activos, y donde hay, de nuevo, me parece que tiene que dejar de ser un esquema puramente público del Ministerio de Trabajo, sino que tiene que ser un esquema con participación privada, sobre todo en la definición de esas habilidades que se necesitan promover para el nuevo modelo. Claro. Y sistemas de protección muchísimo más amplios y fuertes, ¿no? Por que supuesto. no sean paliativos menores, sino que sean... Exacto, y sobre todo en las edades, en los adultos jóvenes, sí. ¿Qué es lo que está faltando? Exacto. ¿Qué es lo que más nos falta a Exacto. nosotros? Sí. Ahora, todo eso requiere también repensar las formas de financiamiento de todos estos sistemas, ¿no? De protección. Uno habla de decir, hay que tener un sistema más fuerte y vas a tener menos trabajadores contribuyendo quizás a esos sistemas, ¿no? Esto plantea un desafío también para la seguridad social en el largo plazo, ¿no? Sí, por supuesto, pero es política pública y entonces son decisiones de política, y al final del día, los recursos que entran por contribuciones, no quiero ser súper técnico y no que tampoco quiero ser tan vago, pero o deberán aparecer nuevos impuestos que graben las nuevas exacto. actividades, ¿no? Son recursos que van al Tesoro y que el Tesoro decide volcarlo al sistema de protección social. Cada vez van a ser menos importantes los impuestos al salario en ese sentido. No, claro, por eso, pero hay que empezar a poner estas cuestiones en la mesa, ¿no? Sí, claro. Del mismo modo que la educación sin duda es fundamental, y todos los que estamos acá sabemos que no hay nada más conservador que el sistema educativo, ¿no? Y de hecho creo que es un tema que en la Argentina tiene quizás visos hasta más rígidos que en otros casos. No, es muy delicado. En la región en general es un tema muy delicado y que, de nuevo, requiere del consenso de todos los actores, del sector educativo formal, de la sociedad civil, del sector empresas, político, sí, del sector... Exacto. O sea, todos tenemos que sentarnos a discutir esto. Bien. Vamos al tema de los Beatles. ¿Cómo no? ¿Sí? Hard Day's Night. Hard Day's Night, un clásico. Un clásico. Que recuerdan que ha estado trabajando todo el día
Dice, It's been a hardest night. I've been working like a dog. Like a dog. En el futuro, no, ya, por ahí no hace falta trabajar como un no habrá perro, que ¿no? morderse. Digamos. Ahí Habrá que tenga morderse la cola. que lubricar el robot. ¿No? Sí. ¿Qué diferentes son las cosas que hablábamos en los cortes de lo Estamos que es hablando de Ringo Starr. de Ringo Starr, sí. A mi gusto, uno de los mejores bateristas de la historia. Tenemos 6 minutos donde podemos redondear el tema de los robots y el trabajo humano. Y tenemos también una agenda, no muy extensa, pero una agenda al fin. ¿Quieres arrancar por la agenda y Claro. luego redondeamos? Buenísimo. Vale. Conferencia de Storytelling en los negocios, comunicación inteligente usando PPT, miércoles 27 de junio, 19 a 21 en el Salón de Usos Múltiples. Expone el licenciado Diego Parras. Organiza la Secretaría de Graduados de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Se requiere inscripción previa enviándonos sus datos, apellido, nombre, DNI, número de celular y carrera en contacto.graduado@fce.uba.ar. 25 aniversario del CEPED, jueves 28 de junio, 17 a 21, el lugar Salón de Usos Múltiples también. A las 17 horas va a estar la presentación del libro La intervención social en el siglo XXI, transferencias condicionadas en el orden global. Participan Claudia Danani, Claudia Vergara, Enrique Pastor Seller y Angélica Decena. 18-21 va a haber una mesa de debate acerca de las potencialidades y perspectivas de la política social en Argentina. Exponen Guillermo Cruces de CONICET, CEDLAS, Universidad Nacional de La Plata, Claudia Danani y Angélica Decena. Tercero, Cultura contra el Bullying, miércoles 27 de junio, 14:30, se presenta la edición 2018 de Cultura contra el Bullying en el Sábado, Espacio Cultural de Económicas UBA, en el subsuelo de Uriburu 763. Estarán presentes las nuevas instituciones que apoyan la actividad y los nuevos padrinos, la actriz Juana Viale y el periodista Guillermo Lobo. Más información en el sábado @econ.uba.ar. Y por último, el tema del profesor Cetrángulo, la seguridad social, perspectivas en América y su futuro en Argentina. Esto es el lunes 2 de julio a las 9:30 en el primer piso del Salón de Usos Múltiples. Este seminario contará con la visión de uno de los más importantes expertos internacionales en el tema, Carmelo Mesa Lago, catedrático distinguido emérito de Economía, Estudios y Latinoamericanos de la Universidad de Pittsburgh. Por supuesto estará, como no podía ser menos, el profesor Oscar Cetrángulo, director de la carrera de Economía de la UBA, Facultad de Ciencias Económicas, profesor investigador y, sobre todo, parte doble, es lo que está más arriba de todo. El moderador va a ser Fabio Bertranú, de la Organización Internacional del Trabajo. Para más información, Departamento de Economía, en el teléfono 5285-6612 y deptecon@fce.uba.ar. Qué rápido, en 3 minutos le hice toda la agenda, ya tenemos 3 minutos para redondear. Muy bien. Bueno, y entonces, ¿nos tenemos que preocupar o no por el tema de la robotización? ¿En qué? Vos sos un oyente en Argentina y ¿cuál vendría a ser la implicancia que tiene el tema para el futuro? No, yo creo que no sé si la palabra es preocupar, sí creo que debemos empezar a ocuparnos. Estos fenómenos son tendencias globales, son tendencias certeras, pero aceleradas, ¿no? Y uno no puede ir en contra de la corriente, así que si uno no se sube al tren... Exacto, entonces... perdemos todo. Me parece que de nuevo, sí es necesario empezar a discutir cómo o qué tipo de habilidades creemos que la fuerza de trabajo tenga para adaptarse en este nuevo modelo. ¿Y hay experiencias internacionales ya interesantes para mirar en ese sentido? Buen punto. No me queda tan claro cuán específico de este fenómeno es y no más bien una política activa de mercado de trabajo global. Sí, más allá de la automatización. Exacto, entonces es difícil distinguir, pero los programas de ventanilla única en algunas ciudades de Estados Unidos tienen ese rol, digamos, dependiendo de cuáles son tus habilidades básicas, hacia dónde
te puedo fomentar más unas que otras y Claro. demás, pero no me queda tan claro aún. De todos modos, convengamos que el fenómeno es un fenómeno que ya tiene décadas, ¿no es cierto? Lo que hay ahora es una discusión sobre qué hacer, pero Exacto. es un fenómeno... Exacto, y además es un fenómeno, como decía al principio, que también se mueve, o hay algunas dinámicas que son naturales. Claro. En ocupaciones donde hay riesgo de automatización y de pérdida de algunas tareas, si el trabajador es de alguna cohorte adulta, se resiste a retirarse, Ujú. ¿sí? Claro. Pero el trabajador joven no quiere entrar. Entonces también hay un proceso lo que mencionaba hoy del envejecimiento de las tareas, Claro. que vale la pena tomar ventaja de eso. Claro. También ahí es importante la información, ¿no? Y no solo la formación, porque uno a veces cree que los potenciales ingresantes al mercado de trabajo conocen las oportunidades y no siempre es así, ¿no? Y no, efectivamente. ¿Y cuáles son las oportunidades y cuáles son las habilidades que se requieren? Por eso insisto por ejemplo, en relación a la información. Estados Unidos desarrolló una base de datos, está bien, es una mega base de datos, es inmensa y llevó mucho tiempo desarrollarla, pero que captura toda ese tipo de información que se necesita para tomar decisiones. Estimados, estamos llegando al fin de nuestro programa. Puntualidad británica para terminar, 21 horas Muy bien. y 26 segundos. En Nos Inglaterra volvemos a son encontrar. las 2 de la mañana. ¿Qué? En Inglaterra son las 2 de la mañana. Vamos a Sí, seguir. no, dije la puntualidad, no el horario. No. Son bien. Esperemos que el próximo martes nos encontremos acá y Argentina siga con vida en el Mundial. Este sábado se van a levantar temprano para empezar la previa. Ah, claro, hay que hacer Ok. la previa, hay que hacer la previa. Impecable. Nacho, a Ignacio no le va a importar porque él va a estar en otro lado, pero bueno. ¿Desde dónde lo vas a ver? Desde otro lugar. Ok. Sí. Lontano. Perfecto. Perfecto. Nos vemos. Gracias. Chao, Hasta gracias luego. Nacho. No, ustedes.